Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Hoy hablaremos de la llenura del Espíritu Santo de Dios. Dios se manifiesta por medio del Espíritu Santo. La Biblia habla acerca de la presencia de Dios aquí en la tierra y Dios quiere ayudar al ser humano. Jesucristo vino hace 21 siglos a ayudarnos. Físicamente, en la persona de Jesús de Nazaret conocimos a Jesucristo. Hay 4 evangelios que hablan de Jesucristo en la tierra, pero regresó al cielo y Él dijo: no les dejaré solos, enviaré otro Consolador, al Espíritu Santo. La Biblia nos enseña de 3 personas que son un solo Dios manifestado en 3 personas. La persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo. Hace 21 siglos atrás, Jesucristo, de la presencia del Padre, envió al Espíritu Santo a la tierra y está aquí con nosotros. Fue el nacimiento de la iglesia. La iglesia nace bajo el poder del Espíritu Santo, pero Dios está exhortando a todo cristiano a que camine lleno del Espíritu Santo. No podemos estar medio lleno, sino lleno del Espíritu Santo, sobre todo en este siglo XXI, donde la maldad se ha incrementado en la tierra. Hay mucha maldad. Hay hombres y mujeres que están siempre pensando en la maldad y haciendo la maldad. Detrás de esas personas se mueven demonios, espíritus inmundos. Hay que confrontar esos demonios y para eso es la ayuda del Espíritu Santo. Por medio del Espíritu Santo podemos nosotros ejercer autoridad en el nombre de Jesús para reprender esos espíritus que perturban a las personas y esas personas dejen de hacer maldad y se conviertan a Dios y pasen a ser de malas a buenas. Jesucristo es el único que puede transformar a una persona, por eso se predica el Evangelio, con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Así que hoy estaremos hablando de la importancia de la llenura del Espíritu Santo. En la Biblia habla acerca de que somos vasos. El cuerpo es como un vaso. Yo tengo en mis manos un vaso, pero este vaso está medio lleno, no está lleno. Y la Biblia dice que debemos estar rebosando, lleno del Espíritu Santo. Y para ello hay que estar en comunión con Dios todos los días a través de la oración, a través del estudio de la Biblia. Cada vez que estamos en comunicación con la palabra de Dios y a través de la oración nos estamos llenando del Espíritu Santo. Hoy hablaremos del poder del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, la importancia del Espíritu Santo en nuestras vidas. El Espíritu Santo está trabajando en todas las ciudades, en todas las naciones y nosotros los cristianos estamos en equipo, caminando y trabajando mano a mano con el Espíritu Santo de Dios. Por eso, bienvenidos a este programa de enseñanza de La Voz de la Alianza. Sí, bueno, el Espíritu Santo es Dios mismo, es también, es el mismo Espíritu de Dios, el que dio también vida al hombre al soplar. Así que por eso hablamos del Espíritu que entró en el hombre, que fue el Espíritu Santo quien hizo al hombre. Así que por ello vemos el Espíritu Santo es Dios, también es Señor aquí en la tierra. Jesucristo dijo: yo me voy, pero vendrá sobre ustedes el Espíritu Santo. Así que hoy en día es el Señor, el Dios más cercano aquí en la tierra. Y además de eso, el Espíritu Santo es consejero, es el mejor amigo que uno puede tener, es
ahora sí que Él es nuestro maestro. Jesucristo dijo que el Espíritu Santo es el que nos guía a la verdad, nos guía a Jesucristo. Así que el Espíritu Santo es también una persona que tiene también sentimientos, así como nosotros, pero que Él quiere también ayudarnos y también consolarnos. Por eso también Jesús habló del Consolador como el Espíritu Santo, y también otra palabra para el Espíritu Santo es la palabra Paracleto, que Paracleto es el abogado defensor, que también de eso se trata, lo que hace el Espíritu Santo juntamente con Jesucristo. Allá en los cielos están abogando por todos nosotros, porque hay un acusador que es el diablo, y que eso es lo que significa la palabra diablo, es abogado acusador. Pero tenemos nosotros nuestro abogado en el cielo, es Jesucristo, y aquí en la tierra es el Espíritu Santo el que trabaja con Jesús. Así que hacen un equipo entre el Espíritu Santo, entre Jesucristo y entre Dios el Padre, que es el juez hoy en día. Y así es como se habla, ¿no?, de que son tres personas, pero un solo Dios. Sí, vamos a la Biblia para confirmar lo que estás declarando. Primera de Juan, capítulo 5, en versículo 7, habla de la Trinidad. Allí habla de que Dios es una Trinidad. Dice la Escritura, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Un solo Dios, manifestado en tres personas: la del Padre, la del Verbo o la del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es en el cielo. Ahora, aquí en la tierra, versículo 8, y tres son los que dan testimonio en la tierra. Tres: el Espíritu Santo, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Aquí habla que el Espíritu Santo está tanto en el cielo como en la tierra, cubre todo, cubre lo de arriba, cubre lo de abajo. Así que debemos por eso entender la presencia del Espíritu Santo que está arriba y abajo. Y dice la Biblia que también aquí en la tierra el testigo es el agua y la sangre. Esto representa a Jesucristo. ¿Puedes leer el versículo 6? Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Aquí tenemos entonces la persona del Espíritu Santo y la persona de Jesucristo. Pero hoy Jesucristo está en el cielo físicamente hablando. ¿Quién está en la tierra? En la tierra está el cuerpo de Cristo, la iglesia cristiana. La iglesia es la extensión del cuerpo de Cristo. Cristo en el cielo, la iglesia en la tierra. Así que aquí en la tierra, quienes dan testimonio de Jesucristo es el Espíritu Santo y la iglesia. Así que debemos conocer lo que enseñan las Escrituras. Todo cristiano, hombre o mujer, es un testigo de Jesucristo. Por medio del Espíritu Santo podemos ser testigos, porque el Espíritu Santo es el Espíritu eterno de Dios. Dios, es la eternidad. Así que el Espíritu Santo estuvo aquí en la tierra cuando Cristo vino por primera vez hace 21 siglos. Y el Espíritu Santo permanece en la tierra. Hoy, siglo XXI, el Espíritu Santo está con nosotros. ¿Cómo podemos nosotros entender la enseñanza de la Biblia cuando estamos leyendo sobre Jesucristo? Solamente por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el testigo de Cristo y el Espíritu Santo viene a morar dentro de nuestros cuerpos para que seamos los testigos humanos de Jesucristo.
Todo cristiano, sea de una denominación o de otra denominación, debe conocer a Jesucristo solamente por el Espíritu Santo para ser un testigo de Jesucristo. Jesucristo dijo en Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo y me seréis testigos. No podemos nosotros hablar de una persona que no conocemos. Solamente conocemos a Cristo por medio del Espíritu Santo de Dios. ¿Y por qué somos testigos? ¿Y por qué tenemos que hablar de Jesucristo? Porque Él es la vida eterna. Cuando Adán y Eva pecaron, entró la muerte eterna. Necesitamos recuperar la vida. A esto vino Jesucristo, a darnos su propia vida. Por eso el que recibe a Jesucristo recibe la vida eterna. Y es lo que dice 1 de Juan 5, 11 y 12. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. El que tiene al Hijo, hay que recibir al Hijo. Por eso la Biblia habla en el Evangelio de Juan, capítulo 1, que tenemos que recibir a Jesucristo. Y esto solamente por el Espíritu Santo lo recibimos, porque el Espíritu Santo es quien viene a morar dentro de nosotros. Capítulo 1, versículo 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Verbo de Dios, creador de todo lo que hoy existe, vino a la tierra en la persona humana de Jesús de Nazaret. Hoy es el Espíritu Santo quien nos va enseñando de Jesús de Nazaret para entender que solamente la salvación está en Cristo, pero hay que recibirle. El Espíritu Santo es la presencia misma de Dios en la tierra. Dios es Espíritu y hay que recibirlo para tener la presencia misma de Dios. La Biblia habla de otro espíritu, el espíritu de Satanás, el espíritu del diablo. El diablo es un espíritu y está en el planeta Tierra, no lo vemos, pero está aquí en la tierra y vemos su obra destructiva. La Biblia dice que Satanás estuvo trabajando con uno de los discípulos de Jesucristo. Cristo tenía 12 discípulos. Jesucristo les enseñó a sus 12, los comisionó para hacer buenas obras. Todos los discípulos fueron enviados a sanar a los enfermos, liberar a los cautivos, a predicar el Evangelio. Pero también el diablo estaba trabajando allí con los discípulos, pero hubo un discípulo en particular que le abrió puertas en su corazón a Satanás. Y empezó Satanás a trabajar con este discípulo, el nombre Judas. Judas, al final ya de la vida terrenal de Jesucristo, dice la Biblia que decidió entregar a su propio maestro, traicionar a su maestro y llevarlo a la muerte. ¿Quién movió el pensamiento de Judas? Su mente, su corazón, Satanás. ¿De qué manera? Vamos a leer lo que está escrito en Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, dice la Escritura, versículos del 1 al 3. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y éste fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría.
Y ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. ¿Quién movía la mente de Judas, la voluntad de Judas? Satanás, porque Satanás, siendo un espíritu, había entrado al cuerpo de Judas. Es lo que dice la Biblia, versículo 3, y entró Satanás en Judas. El diablo es un espíritu y el diablo anda en pos de cuerpos donde manifestarse. Así que el mismo diablo entró en la persona humana de Judas para ejecutar su obra. Así que todo esto está registrado en la Biblia y debemos saber que el diablo sigue operando en la tierra. Por eso Dios nos exhorta a estar llenos del Espíritu Santo. Solamente con el Espíritu Santo en nuestros cuerpos podemos confrontar a esos espíritus. El Señor Jesucristo, hablando de esos espíritus enviados por el diablo, están atacando el cuerpo. Dio la enseñanza en Mateo capítulo 12, versículos del 43 al 45, Jesucristo habló de los demonios, ese ejército de Satanás aquí en la tierra que está en pos de los cuerpos. Los demonios quieren entrar a los cuerpos. Por eso el Espíritu Santo está con los cristianos para que a través del poder de Jesucristo echemos fuera los demonios. Es el ministerio de Cristo. Dice la palabra en Mateo 12 del 43 al 45. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Aquí tenemos la obra de los espíritus inmundos dentro de los cuerpos. Y los demonios dicen, es mi casa, voy a morar en mi casa. ¿Cuál casa? Los cuerpos. Por eso tenemos que estar vigilando que los demonios no entren. Los demonios entran por el pecado, donde hay fornicación, adulterio, idolatría, corrupción. Donde se abren estas puertas, los demonios están pronto a entrar. A esto vino Jesucristo, a liberar a los cautivos. Cristo no vino a establecer alguna religión. Cristo vino a ayudarnos debido a que los demonios, como son espíritus y no los vemos, están tomando ventaja. El diablo es un espíritu y los demonios son espíritus, y por eso necesitamos la ayuda de Dios. Cuando Jesucristo estuvo en la tierra, estuvo echando fuera demonios. Él dio la autoridad, por ejemplo, en Lucas capítulo 10, dice la Biblia que Jesucristo envió a 70 de sus discípulos a predicar el evangelio echando fuera demonios. Ellos regresaron conociendo que tenían la autoridad para echar fuera demonios y regresaron con gozo. ¿Puedes leer? Sí, es Lucas 10, 17 al 20. Dice, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Aquí tenemos la autoridad en el nombre de Jesús para echar fuera demonios. Jesucristo comisionó a 70 discípulos a predicar el evangelio de ciudad en ciudad. Es la comisión que tenemos todos los cristianos, de ciudad en ciudad. Y la autoridad es para echar fuera demonios. Estos discípulos conocieron que tenían la autoridad cuando ejercieron la autoridad, cuando reprendieron demonios.
Y Jesucristo le dijo, yo veía caer a Satanás como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y contra toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Es el mandato de Jesucristo a la iglesia. Todo cristiano tiene esta autoridad, pero hay que ejercer la autoridad. Un cristiano que no ejerce la autoridad contra los demonios, hay un vacío de autoridad, y los demonios son astutos. Los demonios están tratando de ocupar una posición que no tienen. Entonces, cuando hay un vacío de autoridad, los demonios ocupan ese lugar, y por eso empiezan a dominar los pensamientos, y por eso tanta maldad hoy en día. Todo ello está registrado en la Biblia, que en los últimos tiempos la maldad se incrementaría. Esto nos muestra que muchos demonios están trabajando. Por eso la iglesia tiene la comisión de echar fuera demonios. Jesucristo dio la gran comisión. Podemos leer en Marcos capítulo 16, cuando Jesucristo, versículos 15 y 16, dio la comisión de ir por todo el mundo a predicar el Evangelio. El Evangelio es el poder del cielo, es el poder del reino de Dios, es el poder del Espíritu Santo para echar fuera a los demonios. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Estas son las señales del Espíritu Santo cuando un cristiano ejerce la autoridad. Y lo primero que Jesucristo da es la autoridad contra los demonios. En mi nombre echarán fuera demonios, pondrán manos sobre los enfermos y sanarán. Por eso, en nuestra portada de hoy, en el tema de hoy, hemos puesto manos, las manos de los cristianos. Son manos porque la Biblia dice, esto está en el libro de Habacuc, que el poder de Dios está escondido en las manos. Es el poder de Dios. Por eso Jesucristo envió a sus discípulos a poner manos. Jesucristo dijo, pondrán manos sobre los enfermos y sanarán. Imposición de manos. Es una de las doctrinas fundamentales de Cristo, la imposición de manos. Hay todo un salmo que habla de el adiestramiento para la batalla. El Salmo 144 dice la Biblia que Dios adiestra nuestras manos para la batalla y nuestros dedos para la guerra. El poder está en las manos o fluye a través de las manos. Por eso Jesucristo nos puso dos manos para ejercer la autoridad aquí en la tierra y echar fuera a los demonios, poner manos sobre los enfermos y que los enfermos fueran liberados y sanados. 144:1 de Salmos: bendito sea Jehová, mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Así que toda enseñanza está en la Biblia, solamente tenemos que ir escudriñando todo lo que ya Dios nos ha dado. La Biblia es un libro inspirado por el Espíritu Santo, no es un libro de lo humano, es un libro divino, es un libro que tiene que ver con lo sobrenatural, porque el Espíritu Santo se mueve en lo sobrenatural. El autor de la Biblia, el Espíritu Santo. Hay que leer guiado por el Espíritu Santo la Biblia para ir entendiendo todo lo que Dios ha determinado para ayudarnos aquí en la tierra. La Biblia es un manual. La Biblia dice que la misma palabra es lámpara que alumbra nuestro camino y debemos estudiar de la Biblia para ser alumbrados
aquí en la tierra. Hoy estamos en el tiempo del Espíritu Santo y debemos reconocer que el Espíritu Santo es la misma presencia de Dios. Dios el Espíritu Santo. Por eso todo cristiano debe caminar con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. La Biblia dice, por ejemplo, en el libro de los Hechos, capítulo 5, que había un matrimonio que vendieron una propiedad. Una propiedad. Eran los tiempos cuando comenzó la iglesia cristiana en el siglo I. Sus nombres eran Ananías y Zafira, pero resulta que vendieron la propiedad y le mintieron al Espíritu Santo acerca de la venta de la propiedad. De otra manera, retuvieron parte de la venta, se la tomaron para sí. Estaban robándole a Dios. Y aquí la Biblia dice que Ananías no le mintió a los hombres, le mintió a Dios. ¿A quién se refería aquí el apóstol Pablo cuando estaba exhortando a Ananías? Se refería a Dios, el Espíritu Santo, aquí en la tierra. Así que aquí está la enseñanza. Podemos leer en el capítulo 5, versículo 3 y 4. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. No has mentido a los hombres, sino a Dios el Espíritu Santo. Ananías mintió debido a que Satanás había puesto en el corazón de Ananías la mentira. El padre de mentiras es Satanás. Así que aquí está Satanás obrando en el corazón de una persona para mentir, para engañar. Toda persona mentirosa y engañadora está siendo dominada por espíritus de mentira, espíritus de engaño. ¿Y le miente a quién? Aquí en la tierra le miente al Espíritu Santo. ¿Y quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es Dios. Así que por eso estamos hoy en un tiempo donde todos debemos recibir a Jesucristo en primer lugar, porque Cristo es quien nos llena del Espíritu Santo. Queremos caminar en la llenura del Espíritu Santo, tenemos que recibir primeramente a Jesucristo, porque Jesucristo es quien lo hace. Dice la Biblia en Hechos 1, 4 y 5, Jesucristo hablando del inicio de la iglesia, está hablando del bautismo en agua y del bautismo con el Espíritu Santo o de la llenura del Espíritu Santo. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Esto fue lo que sucedió hace 21 siglos atrás, en el cumplimiento a la profecía en el día de Pentecostés. Hechos capítulo 1, versículos 12 al 14, allí habla del inicio de la iglesia cristiana. Somos cristianos debido a que Jesucristo nos ha bautizado con su Santo Espíritu. Cristo es la cabeza de la iglesia, pero para caminar en la tierra enfrentándonos a los demonios, engañadores y mentirosos, necesitamos el poder. Jesucristo habló del poder. Podemos leer primero Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dios manda a que recibamos el poder.
no podemos caminar en la tierra como cristianos sin el poder de Dios. La presencia del Espíritu Santo es la presencia del poder de Dios. Por ejemplo, Jesucristo vino a la tierra, Dios el Padre lo envió al planeta Tierra con poder. Es lo que dice Hechos 10:38. Hechos 10:38 dice la Escritura, cómo Dios el Padre ungió a su propio Hijo Jesucristo con el Espíritu Santo y poder. Con el Espíritu Santo y poder. Cristo es nuestro ejemplo, vino del cielo a la tierra con poder para enfrentar al diablo y a todos sus demonios. El diablo fue derrotado en la cruz del Calvario por Jesucristo. Ahora Jesucristo es la cabeza de la iglesia y Jesucristo nos bautiza con su Santo Espíritu para que tengamos poder. Por eso Jesucristo dijo, recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo de Dios. Esto no es tener una religión. ¿Cuántas personas solamente viven en una vida terrenal de ocupaciones en la vida diaria y están siendo muy engañados y afectados por un diablo ya derrotado y no pueden ejercer la autoridad porque no conocen cómo hacerle? Para eso está la iglesia, para enseñar, para eso están los pastores y los ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, para enseñar cómo enfrentarnos al enemigo y salir en victoria. Todo esto está registrado en la Biblia. Toda iglesia debe conocer de estas enseñanzas. Así que el inicio de la iglesia cristiana fue en Jerusalén y vamos a leer lo que dice Hechos 1 del 12 al 14. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Aquí tenemos cómo llegó la llenura del Espíritu Santo a personas que estaban orando. El requisito es la oración. Donde hay oración, allí estará la llenura del Espíritu Santo. Jesucristo había resucitado de los muertos hace 21 siglos y la Biblia dice en 1 Corintios 15 que se les apareció a 500 discípulos. 500 personas vieron al Cristo resucitado y Jesucristo les dijo a todos ellos, vayan a Jerusalén a esperar la promesa de mi Padre, la promesa del Espíritu Santo. Vayan a Jerusalén y entren al aposento alto y empiecen a orar. El poder del Espíritu Santo vendrá sobre ustedes. Jesucristo le dijo esto a 500 personas que eran testigos de su resurrección. ¿Cuántas personas obedecieron al Señor Jesucristo? 120 personas. Así que este es el poder del enemigo de estar siempre impidiendo que las personas cumplan los propósitos de Dios. 500 personas y solamente 120 obedecieron. Esto habla de un 24% aproximadamente. Pero esas 120 personas cumplieron y estaban en el aposento alto orando. Eran hombres y mujeres, porque la iglesia está formada de hombres y de mujeres. El poder de Dios venía sobre hombres y sobre mujeres. Toda mujer debe saber que el poder está en Dios y se puede recibir para enfrentar esos demonios que están perturbando sus vidas en su matrimonio, con sus hijos, en su familia.
La Biblia habla acerca de cómo Dios usa a la mujer en la oración de guerra contra espíritus que perturban la paz. Así que el poder del Espíritu Santo venía sobre 120 que estaban orando en el aposento alto y llegó el momento. Vamos a leer Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Fue una gran experiencia de estas 120 personas. Allí estaba la familia de Jesús, su madre, sus hermanos, hermanas, estaban allí. Recibieron el poder del Espíritu Santo, hombres y mujeres. Así que fue una gran experiencia que se vivió en el nacimiento de la iglesia, y esa experiencia la puede tener todo hombre y toda mujer hasta el tiempo de hoy, siglo XXI. Jesucristo sigue bautizando con su Santo Espíritu. Cosa extraordinaria sucedió hace 21 siglos en Jerusalén. Fue el nacimiento de la iglesia cristiana. La iglesia nace bajo el poder del Espíritu Santo y fueron testigos muchos que estaban allí concentrados en Jerusalén, que habían venido a la fiesta de Pentecostés. De diferentes naciones se concentraron en Jerusalén y oyeron que estaban hablando en su propio idioma. Estos 120 que prácticamente eran galileos, y de acuerdo a lo que se consideraba en Galilea no había mucha educación o mucho estudio, todo ello se concentraba en Judea, pero eran galileos que estaban hablando en diferentes idiomas. ¿Cuántas naciones estaban concentradas en el día de Pentecostés? Aproximadamente el día que nace la iglesia, y oyeron que estaban hablando en sus propios idiomas. Sí, bueno, ahí lo dice en Hechos 2, ahí dice que son, si se lleva la contabilidad, son como 16 diferentes regiones o idiomas. O sea que podemos hablar un idioma desconocido cuando estamos hablando en lenguas. La oración en lenguas es fundamental. Es Dios que está obrando a favor de naciones. El que ora en lenguas, dice la Biblia, misterios habla con Dios. Y ese día, día de Pentecostés, cuando nace la iglesia cristiana, nace con un lenguaje diferente, el lenguaje del reino de Dios. Es el lenguaje que Dios pone en cada creyente, hombre o mujer, que ha creído en Jesucristo, y viene un nuevo idioma, un nuevo lenguaje, el lenguaje del reino de Dios, porque necesitamos comunicarnos de la tierra al cielo en ese lenguaje. Es el lenguaje en clave para la guerra espiritual. Así que así nace la iglesia bajo el poder del Espíritu Santo, y ahora, si queremos ese poder, solamente tenemos que pedírselo a Dios. Toda persona que ha creído en Jesucristo puede tener ese poder, porque es la voluntad de Dios que todo cristiano camine con ese poder. Pero hay que pedir. La oración es pedir. Jesucristo enseñó, podemos leer en Lucas, allí dice la Biblia en Lucas capítulo 11, cuando los discípulos se le acercaron a Jesús para pedirle que les enseñara a orar, y fue cuando les enseñó del Padre Nuestro. Pero Jesucristo dijo en Lucas 11, del 9 al 13, que debemos pedirle al Espíritu Santo. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá.
porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Hay que subrayar este versículo 13, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. El que pide, recibe. Este es un tiempo para pedirle a Dios, al Espíritu Santo, por los tiempos malos que estamos viviendo. Solamente por el Espíritu Santo podemos nosotros orar a Dios y enfrentar a demonios que están perturbando nuestras vidas, nuestras ciudades, nuestras naciones, aún nuestros gobiernos. Hay que orar en lenguas, hay que entrar a la manifestación del poder del Espíritu Santo. ¿Cuál fue el propósito del Espíritu Santo en la vida de 120 personas donde nace la iglesia? Vamos a leer lo que está aquí registrado en cuanto al propósito. Dice la Biblia, el propósito de la llenura del Espíritu Santo es ser testigos. Hemos sido llamados a ser testigos de Jesucristo. Aquí en Hechos 1:8, Jesucristo dijo que recibiríamos el poder para ser testigos, comenzando en Jerusalén. En 1 de Pedro, capítulo 2, versículo del 9 al 10, allí habla que somos un linaje escogido. La iglesia es un linaje escogido. La iglesia no es un grupo religioso. La iglesia nada tiene que ver con lo humano. La iglesia nada tiene que ver con el pensamiento del hombre. Es el pensamiento mismo de Dios y es el poder de Dios. Y dice aquí, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. La iglesia de lo único que habla es de Jesucristo. Todo cristiano debe hablar de Jesucristo, porque Jesucristo es el único que ha vencido a Satanás. Jesucristo es el único que puede ayudar a una familia, a un gobierno en la tierra. Solamente Jesucristo. Por eso se predica el Evangelio de ciudad en ciudad, de nación en nación. Jesucristo dijo, no todos creerán, pero aquellos que crean serán bendecidos en la tierra. Estamos en el tiempo de la llenura del Espíritu Santo y Dios establece que debemos caminar en esa llenura. Podemos leer en Efesios, esta carta de Efesios es una carta importante porque habla de la armadura de Dios, habla de la guerra espiritual. Todos estamos librando batallas que tienen que ver con demonios, solamente que hay personas que no conocen cómo librar una batalla contra los demonios. Pero la Biblia habla de que debemos por eso estar llenos del Espíritu Santo. Efesios 5:11. Y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Aquí la Biblia dice que debemos reprender las obras de las tinieblas. De otra manera, ejercer autoridad sobre los demonios. No participes en las obras de los demonios. Reprende a los demonios. Es la autoridad que tenemos. Y aquí la exhortación es a despertar, porque muchos están durmiendo. Dice la Biblia en el versículo 14. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Versículo 15 y 16. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Caminemos en la sabiduría de Dios. Es de
la sabiduría, caminar con el Espíritu Santo, porque a través del Espíritu Santo podemos confrontar la mentira y el engaño. Por eso debemos ser diligentes y no negligentes, y despertar si estamos dormidos, porque el ser cristiano es tener toda la autoridad del cielo en la tierra, la autoridad de Cristo. Cristo está pronto a regresar y viene a pedir cuenta a toda la humanidad. A todas las naciones viene a hacer juicio. Aquellos que creyeron serán recompensados y los que no creyeron vendrán a un tiempo de juicio. Dice la Escritura, por eso, versículo 17 y 18. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Aquí la Biblia hace un comparativo de lo que es la embriaguez en el mundo de lo natural. ¿Cuántas personas se embriagan con vino y entonces están actuando de una manera extraña, en un comportamiento muy diferente a lo normal? La Biblia dice, no te embriagues con ese vino, embriágate con el Espíritu Santo. El día de Pentecostés, cuando llegó el poder a los 120 reunidos en el aposento alto, las personas que vieron a esas 120 personas dijeron, están borrachos. Fue cuando Pedro se levantó a enseñarles y decirles, no están borrachos, no ven que son las 9 de la mañana, ¿cómo vamos a estar borrachos? Es el poder del Espíritu Santo que ha llegado sobre nuestras vidas. El comportamiento es como si estuvieran borrachos, pero están embriagados del Espíritu Santo de Dios. Por eso el gozo, se manifiesta la alegría y el gozo en los corazones que están llenos del Espíritu Santo. Y es lo que dice la Biblia aquí en Efesios, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, con alegría, con gozo. Toda persona llena del Espíritu Santo caminará en el gozo del Señor. De una manera diferente, no hay por qué estar triste cuando ya Jesucristo venció al enemigo y nos bautiza con el Espíritu Santo. Por eso, amigo, amiga, es tiempo de llenarnos del Espíritu Santo. Acepta a Jesucristo y pídele a Dios que te llene del Espíritu Santo. Yo te invito a que hagas esta oración. Repite después de mí: Señor Jesucristo, me arrepiento de estar apartado de Dios y de no estar viviendo en las bendiciones que hoy se tienen en Cristo Jesús. Perdóname por tanta incredulidad, perdóname por tanto pecado y por ser incrédulo, perdóname. Decido creer. Te recibo en este momento como mi Salvador y te hago el Señor de mi vida. Me arrepiento de todo pecado y creo que resucitaste de los muertos y con mi boca te confieso, mi Señor y Salvador. Ahora, Señor, bautízame con tu Santo Espíritu, lléname con tu Santo Espíritu, lléname de tu poder para poder servirte en esta tierra. Me declaro hijo o hija de Dios. Amén y amén. Si hiciste esta declaración, has pasado ya de muerte espiritual a vida espiritual. Es necesario leer la Biblia. Comienza leyendo el Evangelio según San Juan para conocer más de Cristo, conocer la Trinidad de Dios y ve a una iglesia donde haya enseñanza por medio de un pastor que están dando conocimiento de las Escrituras. Bienvenido a la familia de Dios. La iglesia está a punto de ser trasladada al cielo. Si la iglesia nace en el poder del Espíritu Santo de una manera extraordinaria, también de manera extraordinaria será levantada al cielo. Muchos se sorprenderán, pero el poder del Espíritu Santo
se manifestará en hombres y mujeres que estén orando. Por eso la oración es fundamental. Toda persona que tiene el hábito de la oración tendrá la comunicación directa con el cielo y Dios avisará. Gracias por haber estado con nosotros y les esperamos en nuestro próximo programa, Dios mediante.